El sueño americano es una idea que garantiza la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba. Estos ideales suelen ser la democracia, los derechos civiles y la libertad, teniendo como meta principal los Estados Unidos de América, ya que el sistema y la crisis del país obligan a sacrificar la familia, arriesgando la vida para tener algo mejor, pero son pocas las historias de éxito que se cuentan y son muchos los que regresan peor de cuando se fueron, sin opción se hunden en caminos que no son del todo buenos. Así da inicio el infierno. Nuestra historia comienza a 20 años después de la partida de Benjamín García, mejor conocido como el Benny, uno de los tantos inmigrantes que fue a Norteamérica en busca del sueño americano, abandonando a su madre y a su hermano. Tras ser deportado, regresa a su país de origen encontrándose con un panorama desolador. La crisis económica y una ola de violencia azotan al país, producto de la guerra contra las sustancias nocivas. En su primera parada fue de visita con su madre, quien al verlo lo reprocha por no mandar ni $1 a casa. Preguntando por su hermano, su mamá procede a darle la mala noticia del fallecimiento de él, que por andar en malos pasos fue acribillado a balazos por sus rivales. Tiempo después, el Benny se dispuso a visitar a su padrino Don Rogaciano, quien es dueño de una vulcanizadora en mal estado. Al reencontrarse, este termina de ponerlo al tanto de las cosas en el país, contándole acerca de los malos pasos que había tomado su hermano. Juntándose con gente muy peligrosa, su fama se hizo muy grande, ganándose el sobrenombre del Diablo. Para averiguar más a fondo, su padrino le da la dirección del Salón México, lugar donde trabaja la viuda de su hermano. Ya en el lugar conocemos a Guadalupe Solís, quien ahora es una de las mejores damas de compañía del bar. Estando en horas de trabajo le resulta difícil hablar, dándole su dirección de su casa para conversar más tranquilos. Cuando anochece decide ir en busca de la dirección, encontrándose con su sobrino que también se llama Benjamín, pero debido a la fama de su padre es conocido por todos como el Diablito. Ya en plática entre ambos a la casa llega su cuñada. En una plática entre ambos, Benjamín ofende a Lupe por la profesión que ejerce, ocasionando que se enoje y lo corra de la casa. Luego, ante la tumba de su hermano, promete cuidar de su cuñada y su sobrino. Días después, mientras ayudaba a su padrino, al lugar llega el Cochiloco, su fiel amigo de la infancia, que se ha convertido ahora en distribuidor. Este es acompañado por el Huasteco y la Muñeca. Posteriormente se trasladan al Salón México para festejar su llegada. Platicando se entera de que su hermano trabajó junto a ellos siendo miembros del cártel Los Reyes del Norte, pero que fue abatido por el cártel contrario llamado Los Panchos. Días han pasado donde el Benny se pasa el tiempo ayudando a su padrino. En este día, Don Rogaciano explica el conflicto actual entre ambos bandos de la mafia. Los Reyes del Norte, liderados por Don José Reyes, entró en conflicto cuando decidió que su sucesor sería su hijo Jesús. Su hermano Don Pancho Reyes se enojó, declarándole la guerra por la plaza, guerra que ha traído crisis y muertes a la ciudad. Más tarde, nuestro protagonista pide un préstamo a su padrino para arreglarse y pasar a hacer las paces con su cuñada. Ella acepta sus disculpas y ambos dejan en claro que entre ellos ya existe algo más que cariño. Los problemas comienzan cuando su sobrino es arrestado por la policía, acusándolo de robo, y solo será liberado a cambio de un soborno de 50,000 pesos. Sin salida, el Benny pide ayuda al Cochiloco, quien al escucharlo se burla por bajarle a la esposa a su difunto hermano. Acto seguido le proporciona el dinero para liberar a su sobrino, advirtiéndole que una vez dentro del negocio no hay salida. El Benny, sin encontrar otra manera de ganarse los pesos, acepta unirse a la organización. Ay, Benny, no saben a qué se está metiendo, cabrón. Ya en otro día es presentado ante el patrón Don José Reyes y su hijo Jesús el JR. Luego de una pelea entre padre e hijo, Don José le da la bienvenida a la organización, no sin antes recordarle las reglas básicas que son honestidad, lealtad y silencio absoluto. Al lugar llega Doña Mari Reyes, la esposa de Don José. Luego de la presentación, ambos amigos se marchan. Lupe, al enterarse de su nuevo trabajo, no parece convencida, pero el Benny le promete ahorrar para llevarlos al extranjero. Con el pasar de los días, el Cochiloco entrena a su amigo enseñándole todos y cada uno de los movimientos del cartel, desde los pequeños lugares de entrega, los acuerdos con los federales, hasta la manera de clavarse el dinero del patrón para sus necesidades. El Benny parece contento con este oficio, pero una noche les ordenan capturar a la Cucaracha, quien había dado información a la policía federal. Una vez con el soplón, este se despide de su familia. Después el Cochiloco le da la oportunidad de liquidar a su hermano, quien fue quien reveló su ubicación,
situación. Posteriormente se lo llevan al rancho con el patrón. El Benny, al presenciar y ser testigo del castigo y liquidación de la cucaracha, empieza a dudar ante los horrores que tiene que cometer. Sin embargo, es convencido por Lupe de permanecer en el oficio, excusando que se pueden acostumbrar a todo menos a no comer. Después de esto, Benjamín comienza a adaptarse y progresar en la organización, escalando cada vez más hasta hacer sus propios negocios con los gringos, usando el inglés que aprendió en sus años en Norteamérica. Un día las cosas se salen de control. Después de hacer negocios con el tejano, en el camino de regreso son emboscados por los panchos con ayuda de la policía, donde el cochiloco demuestra su experiencia abatiendo a sus rivales con su armamento, siendo el Benny quien termina con el último. Con este acto, don José los felicita obsequiándoles unos cuantos fajos de billetes, dinero que el Benny usa para comprarse una camioneta y regalos para su madre. También mandó a construir una espectacular tumba para su difunto hermano, incluyendo su propio corrido. Usando sus ganancias pretende pagar la salida de su futura esposa del Salón México. También le regaló a su padrino su propia vulcanizadora bien equipada. En su intento por dejar su trabajo, Lupe fue golpeada por su jefe negándole la salida, ya que es una de sus mejores empleadas. Cuando anochece, el Benny junto a su compañero visitan el Salón México para quemarlo con el propietario adentro. Al día siguiente, ambos someten al federal que los había vendido con los panchos. El Benny, al liquidarlo, se acobarda y baja el arma, donde el cochiloco termina el trabajo a sangre fría. Momentos después, el Benny lo cuestiona si en algún momento ha sentido miedo de lo que hace, miedo de irse al infierno por sus malos actos, pero el cochiloco responde con un fuerte mensaje. El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. Más tarde, el cochiloco lleva a su amigo a su casa, donde le presenta a su gran familia y a su esposa que está embarazada. El Benny admira a su compañero por ser dos personas a la misma vez, pero el cochi responde que si está en este negocio es porque no hay de otra. En otro día regular de trabajo, el equipo es detenido por los federales. El capitán se presenta para hacerles una oferta. Este les ofrece libertad y protección a cambio de su testimonio en contra de los reyes. Por este suceso, el comandante de la policía y el alcalde son sancionados por don José debido a su pésimo trabajo al permitir la llegada de los federales. Por otro lado, las cosas con el diablito no parecen mejorar. En pocos días se volvió muy amigo de sobrinos de los panchos. Debido a las constantes bajas, el cartel contrario se ha vuelto más fuerte y comienzan una disputa mucho mayor. Es por ello que los reyes contratan a exmilitares como nuevos miembros en la organización. Ellos son el sargento, el sardo y el mayate. Ahora el JR los ayudará en sus labores. Entonces los divide en 3 grupos y les asigna misiones separadas. Durante las misiones junto a su compañero el sargento, el Benny pronto recibe una llamada de emergencia del cochiloco que se encuentra en problemas, ya que habían sido atacados por culpa de un aviso anónimo al bando contrario. En el tiroteo, todos los hombres fueron liquidados, incluyendo el JR, que fue abatido por sorpresa debido a que se encontraba teniendo relaciones con 2 de sus compañeros. Esto desata la furia de don José. Como probablemente el JR ocultaba su homosexualidad a su padre, el cochiloco decidió guardar el secreto mintiéndole sobre la caída del JR, lo que provoca que este dude sobre su lealtad de su subordinado. A la mañana siguiente, en el funeral, don José mira con desprecio y rencor al cochiloco, a quien cree culpable de la muerte de su hijo, ordenando al sargento una tarea especial. Presintiendo su final, el cochiloco se despide de su amigo encargándole a su familia. No obstante, en ese mismo momento le avisan que tiene que irse volando a su casa. Cuando llega, encuentra sin vida a su hijo primogénito. Este, invadido en furia, sale en busca de venganza contra don José, siendo la última vez que veremos al cochiloco con vida. Después de todos estos acontecimientos, don José ofrece a sus miembros restantes una jugosa recompensa por la cabeza de su hermano don Pancho Reyes, sus sobrinos los Panchos y también la vida del soplón que les dio aviso del paradero de su hijo. El sargento junto al sardo se ofrecen en hacer el trabajo sucio, mientras que el Benny y el huasteco solamente tendrán que llevarlos a las direcciones.
Estos llevan a cabo su misión, liquidando a todos los sobrinos de Don Pancho en una intensa cacería. Cuando terminan, descubren que el soplón es un joven del mismo pueblo conocido como el Diablito, quien resulta ser el mismo sobrino del Benny, al que los miembros dicen desconocer. Posteriormente, el equipo se traslada a una arena de pelea de gallos donde terminan con el encargo de Don José, liquidando a Don Pancho en una descarga de proyectiles. Con la tarea completa de regreso a casa, el Benny, molesto y nervioso, cuestiona a su sobrino del porqué de sus acciones. Este en llanto le revela que lo hizo porque descubrió que fueron los reyes quienes terminaron con su padre, y le muestra la cadena de oro que siempre portaba, la cual le regaló el Benny cuando partió a los Estados Unidos y que en su funeral ya no la tenía. El Benny, envuelto en más dudas, sale en busca de la verdad e interroga al huasteco. A punta de pistola, este le revela la verdad. En efecto, Don José lo liquidó brutalmente, al igual que con la cucaracha, solo que en vez de la lengua este lo castró, ya que su hermano cometió adulterio acostándose con Doña Mari. Entre risas y enojo, el Benny se da cuenta de que sus compañeros sí conocen a su sobrino y que era cuestión de tiempo para que supieran de su participación en el ataque. Para no correr riesgos, el Benny amordaza al huasteco y regresa para poner a salvo a su sobrino, sacándolo del país, terminando con todo aquel que se interponga. Al final lo logra, pero en el camino de regreso, el Benny recibe la llamada de Lupe, alertándolo de que los reyes ya saben lo que está sucediendo. Este le pide que abandone el pueblo mientras intenta librarse del peligro. Entonces el Benny acude a la Policía Federal para dar su testimonio contra Don José a cambio de protección. Una vez con un video de 2 horas de testimonios, el Benny tarde se da cuenta de que también ellos están coludidos con la mafia. Después de ser mutilado, intenta salvarse de ser entregado a Don José, sobornando a 2 agentes federales para que lo dejen escapar, ofreciéndoles dinero y 1 kilo de estupefacientes. Al llegar a la tumba de su hermano, el Benny les muestra a los agentes dónde está el dinero y la mercancía, los cuales estaban ocultos en un pequeño compartimiento enfrente de la tumba, pero justo cuando estaban sacando el producto, el Benny saca del mismo lugar una pistola para disparar a los agentes, pero uno de ellos responde y dispara al Benny, por lo cual lo dan por muerto y lo entierran en una fosa al lado de la tumba para evitar problemas, ya que Don José les había ordenado traer al Benny con vida para ajustar cuentas. A la mañana siguiente, el Benny se levanta y sale de la fosa llegando con su padrino, que lo lleva a su casa solo para regresar y descubrir que Lupe ha sido eliminada por los reyes. Malherido y decaído, se aleja para recuperarse lentamente con ayuda de su mamá. Meses después, ya recuperado, se despide definitivamente de su madre para dirigirse a su último movimiento. Por otro lado, Don José se convierte en el presidente municipal del pueblo, así que el Benny se dispone a terminar definitivamente con los reyes mientras dan el grito en la fiesta del bicentenario de la independencia de México, desplazándose entre la gente mientras que Don José pronuncia el grito de independencia. Llega hasta enfrente para accionar su AK-47, abatiendo a sus guardaespaldas y a todos los miembros de la organización, dejando a lo último a Don José, quien después de recibir los impactos de bala se desploma sobre el escudo, demostrando la triste verdad de nuestro país. Al final de todo, en una escena eliminada, se muestra al Benny ante las tumbas de Lupe y su hermano. Se despide de ellos y les dice que va a Arizona para formar una nueva vida con su sobrino. Antes de marcharse, llega hasta él un joven desconocido para pedirle un cigarrillo. Después de unas palabras, le revela que es nieto de Don Francisco y acto seguido saca una pistola y acribilla al Benny. Ya en la escena final, se muestra al Diablito frente a las 3 tumbas, se persigna alegremente y se aleja en su camioneta para después llegar hasta un almacén de operaciones y liquida al nieto de Don Francisco como venganza de la muerte de su tío y anteriormente de su padre. Esto es en corto y aquí termina el infierno.